Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 16. Los actos administrativos, concepto, clases y elementos. Requisitos, la motivación y la forma. La eficacia de los actos administrativos. La notificación y publicación. 1. Los actos administrativos. 1,1. Concepto de actos administrativos. De entre las diversas nociones doctrinales que tratan de delimitar el concepto de actos administrativos, cabe distinguir las tres direcciones teóricas siguientes. A. En un sentido amplio, son actos administrativos las declaraciones de voluntad de la Administración destinadas a producir efectos jurídicos. Este concepto abarca todas las manifestaciones de la voluntad administrativa, por lo que autores que no siguen esta posición prefieren llamar a estos actos actos de la Administración. B. En una noción más restringida se limita el uso de la expresión a las declaraciones de voluntad de la Administración productoras de efectos jurídicos subjetivos, con lo que se exceptúan los actos reglamentarios, ya que estos crean normas generales. C. Y por último, según la opinión más extendida, se consideran actos administrativos no solo las declaraciones de voluntad de la Administración, sino todas las manifestaciones anímicas de la misma destinadas a producir efectos jurídicos subjetivos. Solo se excluyen las actividades materiales, por no tener carácter jurídico. A esta dirección corresponde la definición de Zanovini. Es acto administrativo cualquier declaración de voluntad, de deseo, de juicio o de conocimiento, realizada por un sujeto de la administración pública, en el ejercicio de una potestad administrativa, y distinta de la potestad reglamentaria, añade García de Enterría, para quien acto administrativo y reglamento son instrumentos jurídicos distintos. En sentido opuesto se pronuncia en Tren Acuesta, quien considera el acto administrativo como un acto jurídico realizado por la Administración con arreglo al derecho administrativo, entendiendo que una declaración de voluntad producirá efectos jurídicos. Será acto administrativo, tanto si se tiene un destinatario determinado o determinable, y agota su eficacia con una sola aplicación, como si no ocurre así, esto es si tiene carácter normativo, concluyendo que no existe por ello obstáculo en calificar a los reglamentos de actos administrativos. No obstante, la opinión anterior, prevalece en la doctrina la postura de considerar que las disposiciones reglamentarias no son actos administrativos, pues no son expresión de la función administrativa sino de la función normativa de la Administración. Los reglamentos son normas jurídicas y como tal se estudian en las fuentes del derecho, y los actos administrativos son actos de la Administración, dictados en el ejercicio de potestades administrativas. Por último, cabe indicar que el concepto de acto administrativo también puede delimitarse negativamente. Así, quedan excluidos del concepto de acto administrativo además del reglamento por las razones apuntadas. A las meras operaciones materiales realizadas por la Administración, ya que si bien indirectamente pueden producir efectos jurídicos, p.ej., el deber de indemnizar perjuicios causados, tales efectos no derivan de ellos de forma directa. B. Los actos no emanados de la Administración sensu stricto, esto es, los actos políticos o de gobierno, que se analizan en su sede, de manera separada. Los actos materialmente ejecutivos dictados por los poderes legislativo y judicial, p.ej., una medida coercitiva para que se cumpla una sentencia. Los actos de los administrados aunque produzcan efectos jurídicos conforme a derecho administrativo, p.ej., la toma de posesión de un funcionario. C. Los actos sometidos al régimen jurídico privado, que están por su naturaleza bajo la jurisdicción ordinaria. 1,2. Clases de actos administrativos. En la doctrina moderna, la clasificación se realiza atendiendo sucesivamente a diversos puntos de vista que no son excluyentes entre sí,
sino complementarios. Así se distinguen. Examinemos detalladamente cada una de las categorías de actos citados. 1.2.1. Actos generales y concretos. Es general el acto que mira abstractamente a una pluralidad de personas y concreto. La misma declaración cuando mira a una o más personas o casos individualmente determinados o determinables. Pueden estar determinados en el acto o determinarse luego a partir de los criterios que el acto establezca. 1.2.2. Actos discrecionales y reglados. La atribución de potestades administrativas por la ley se puede realizar de dos maneras. A. Exhaustivamente, potestades y actos reglados. B. Con un margen decisorio para la administración a la hora de las condiciones de su aplicación. Potestades y actos discrecionales. Este margen podría referirse al supuesto de hecho o al contenido concreto, dentro de los límites legales de la decisión aplicable. A esto se llama discrecionalidad de la administración. Sin embargo, la discrecionalidad no es un concepto tan amplio como a primera vista pudiera parecer, ya que para poder hablar de esta clase de actividad administrativa es necesario que se den los siguientes supuestos que señala Garrido Falla. 1. Que se dé ausencia de reglamentación legal en una determinada materia. 2. Que por otra parte en relación con la misma, no pese sobre la actuación administrativa un principio prohibitivo. 3. Que de la estructura lógica de la norma se desprenda una posibilidad de elección administrativa o atribución de discrecionalidad. 1.2.3. Actos simples y complejos. Se entiende por acto administrativo simple, según Garrido Falla, aquel en cuya emisión interviene un solo órgano administrativo. Acto complejo, en cambio, aquel que se produce por la intervención de dos o más órganos administrativos. Según Entrena Cuesta, lo normal es que los actos administrativos sean compuestos, es decir, fruto de la participación de varios órganos, e incluso en ocasiones de varios sujetos, cada uno de los cuales dicta un acto menos que se dicta con los demás en el acto compuesto menos en pro de la unidad del fin que tales actos persiguen. 1.2.4. Actos unilaterales y plurilaterales. En general se habla de que los actos unilaterales emanan de la exclusiva voluntad de la administración que los dicta, e.j., una sanción, mientras que los bilaterales precisan para su eficacia de la voluntad del sujeto al que se dirigen, siendo por ello menos frecuentes. 1.2.5. Actos expresos y presuntos. Por la forma de su producción, el acto administrativo puede ser expreso y presunto. En el primero existe una clara e inequívoca exteriorización de la declaración de voluntad, de juicio, de deseo, etc., de la administración que lo emite. En el acto presunto, no existe ni una manifestación concreta administrativa, ni una conducta a la que se pueda atribuir un determinado valor o sentido en virtud de una interpretación racional. El significado o valor que deba darse a esta conducta lo fija de forma expresa el ordenamiento jurídico, estableciendo que sea, según los casos, positivo o negativo. A los actos presuntos se refiere el artículo 24 de la LPAC, que se estudia en otro tema de este programa, al analizar el silencio administrativo. 1.2.6. Actos definitivos o resolutorios y de trámite. La distinción atiende a que los actos se dictan en el seno de un procedimiento administrativo. En este procedimiento hay una resolución final que es la que decide el fondo del asunto, art. 88 LPAC, y para llegar a ella ha de seguirse un camino determinado, con fases distintas, con intervención de órganos o personas diversas y con actos también diferentes. Estos actos previos a la resolución final son los que la ley llama actos de trámite. Actos instrumentales de cara a las resoluciones, pues las preparan y hacen posibles. Ahora bien, una cosa es que el acto ponga fin al procedimiento, sea definitivo, y otra que ponga fin a la vía administrativa, efecto reservado solamente a aquellos contra los que no cabe recurso administrativo ordinario, firmes. Pero es importante destacar que, en principio, solo son recurribles las resoluciones de actos definitivos y no los actos de trámite. Sin embargo, por excepción,
Estos últimos resultan recurribles cuando, aun bajo apariencia de actos de procedimiento no resolutorios del fondo del asunto, de hecho vienen a decidirlo, por poner término al procedimiento o suspenderlo o hacer imposible su continuación, o producen indefensión o perjuicio irreparable. Es decir, los actos de trámite solo son recurribles cuando bajo su apariencia se encubre una verdadera resolución. 1.2.7. Actos firmes y no firmes, el fin de la vía administrativa. En principio, todos los actos administrativos son impugnables, primero en vía administrativa y después en la contenciosa. Pero cuando la ley así lo establece o cuando un acto ya no es susceptible de recurso alguno en vía administrativa por haberse agotado todas las posibilidades que la ley ofrezca en cada caso, salvo el de revisión, o por haber pasado el plazo para interponer los recursos posibles y estos decaen, el acto se convierte en firme y con ello agota la vía administrativa. Es decir, no se puede recurrir ni modificar con los recursos que la Administración ofrece. El artículo 114 de la LPAC establece que ponen fin a la vía administrativa. A las resoluciones de los recursos de alzada. Ve las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112,2. Recursos que pueden sustituir sectorialmente al recurso de alzada. C. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico salvo que una ley establezca lo contrario. D. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. E. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada de que derive. F. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90,4. Determinación de la cuantía de daños a la Administración. G. Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Por su parte, el punto segundo del mismo artículo 114 LPAC concreta qué órganos son los que ponen fin a la vía administrativa en el ámbito estatal. Así, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes. A los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. B. Los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. C. Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. D. En los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. 1,3. Elementos del acto administrativo. González Pérez define los elementos o requisitos del acto administrativo como aquellas circunstancias o conjunto de circunstancias que deben darse en un acto para que produzca todos sus efectos, es decir, para que el acto no resulte inválido o válido pero irregular. Si bien todos los autores coinciden en subrayar la importancia que, dentro de la teoría del acto administrativo, tiene el estudio de sus elementos, a la hora de enumerar en concreto cuáles son, nos proporcionan muy diversas clasificaciones, aunque en muchos casos las discrepancias obedecen más a razones terminológicas que de fondo. Se suelen mencionar como elementos del acto administrativo. Elemento subjetivo, el sujeto activo y pasivo. Elemento objetivo, el objeto. Elemento causal, la causa. Elemento teleológico, el fin. Elemento formal, la forma. 1.3,1. Elemento subjetivo. Por definición, el acto administrativo debe ser dictado por un sujeto de la administración pública. A esto se llama el sujeto activo del acto administrativo. A este respecto, el artículo 2 de la LPAC determina qué se entenderá por administración pública y se estudia en su sede. Ahora bien, los distintos sujetos de la administración pública actúan a su vez a través de órganos,
y en este punto es donde se sitúa y aparece el requisito de la competencia, pues para la validez del acto administrativo, es necesario que emane de un órgano que tenga competencia para ello. Así, según el artículo 34 de la LPAC, los actos administrativos que dicten las administraciones públicas se producirán por el órgano competente. La competencia ha sido definida como la medida de potestad que pertenece a cada órgano, distinguiendo tres tipos. Competencia territorial o por razón del territorio. Competencia funcional o por razón de la materia. Competencia jerárquica o por razón del grado. Además, en el sujeto activo del acto administrativo han de concurrir otras dos condiciones esenciales. A la legitimación, debe contar con los requisitos que le permitan actuar en nombre de la administración que emite el acto. Nombramiento, asignación de destino, toma de posesión, etc. B. La imparcialidad, pues en caso contrario entrarían en juego los mecanismos de la abstención y la recusación, analizados en su sede. El otro elemento subjetivo del acto administrativo es el sujeto pasivo, aquel o aquellos a los que se dirige o contra los que se ejecuta el acto administrativo. Puede tratarse de una o varias personas físicas, personas jurídicas, otros organismos o entes públicos e incluso una generalidad de posibles sujetos por determinar. En su sede se analiza la figura del interesado o administrado como sujeto pasivo de la actividad de la administración, y por tanto sujeto pasivo de sus actos. Hemos comentado ya que hay determinados actos en los que la actividad o aceptación del sujeto pasivo es esencial para su validez, como sucede con los nombramientos, que no surtirán los efectos debidos si no se siguen de la toma de posesión. 1.3.2. Elemento objetivo. Contenido del acto administrativo. El contenido del acto administrativo en una acepción amplia se determina por su oposición a la forma del acto, comprendiendo todos los elementos integrantes de lo que, en términos judiciales, se denomina el fondo del asunto. En sentido estricto, el contenido es, como dice Vita, la declaración de conocimiento, voluntad o juicio en que el acto consiste. Se identifica así con el objeto del acto, y en razón de él un acto administrativo se diferencia sustancialmente de otro. Entendemos por contenido u objeto del acto administrativo, el efecto práctico que con dicho acto se pretende obtener. Nombramiento de un funcionario, imposición de una multa, requisa de un vehículo, etc. Garrido Falla. El contenido del acto ha de ser a determinado o susceptible de determinación, art. 34,2 LPAC. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. B. Posible, en caso de que no lo sean el art. 47 de la LPAC, lo sanciona con nulidad. C. Lícito según dice el citado art. 34,2 LPAC. D. Adecuado al fin, consiste en el interés público previsto por el legislador para cada caso. La Administración ha de someterse, en todo caso, a una especie de regla de conducta, la necesidad de perseguir el interés público en cada una de sus actuaciones. De ahí el gran acierto de la Constitución al determinar que los tribunales controlarán el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican. Art. 106,1 de la Constitución. Por esa vía, el fin se erige en un nuevo elemento nada menos que de rango constitucional, del acto administrativo. Este deberá enderezarse al logro de aquella finalidad que determinó el otorgamiento de la potestad ejercitada. Precisamente cuando se ejercen potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, se produce la desviación de poder que hace que los actos sean anulables. Además de lo anterior, la doctrina suele distinguir varios tipos de contenido del acto, categorías estas que no son excluyentes entre sí, pudiendo un mismo acto tener varias clases de contenidos. A. El contenido esencial. Es aquel sin el cual el acto no tiene existencia. Por ejemplo, la licencia para edificar deberá contener una declaración facultando para realizar la obra. En el caso contrario, no puede decirse que se ha otorgado dicha licencia. B. El contenido natural.
Es el que necesariamente forma parte del acto administrativo y sirve para individualizarlo respecto de los demás. Por ejemplo, el contenido natural de la expropiación forzosa es la transferencia coactiva de la propiedad del particular al ente público. No se puede aprovechar una resolución para incluir en ella contenidos que no casan con la lógica de la misma. C. El contenido implícito. Se refiere a aquellas cláusulas no expresas, pero que hay que entender incluidas en el acto porque el ordenamiento jurídico las supone, en todos los de la misma especie. D. El contenido eventual o accidental. Es el integrado por aquellas cláusulas que el órgano administrativo puede introducir en el acto, dirigidas a modificar, generalmente restringiendo sus efectos el contenido esencial del acto. Estas son las cláusulas accesorias del acto jurídico, en particular la condición, el término y el modo. Una condición es un hecho futuro e incierto del cual se hace depender la eficacia de un acto administrativo. Por ejemplo, reducción de la cuantía de una multa administrativa por pronto pago. Término, que indica el día desde el cual debe tener eficacia el acto, o desde el cual la eficacia del acto administrativo debe cesar. Por ejemplo, el plazo de duración de una concesión administrativa. El modo consiste en una carga impuesta a la persona a favor de la cual se dicta el acto administrativo. Por ejemplo, se concede una licencia de construcción con la adición de que habrá de construirse un aparcamiento subterráneo. 1.3,3. Elemento causal. La causa constituye el porqué del acto, el motivo que justifica la existencia del acto. De esta suerte, el presupuesto de hecho del acto se incorpora como elemento del mismo. Es decir, el acto no puede dictarse de forma abstracta o alejado de una circunstancia real que lo motive. Si nadie pide una licencia de obras, no tiene sentido dictar un acto que la otorgue. 1.3,4. Elemento teleológico. El fin del acto administrativo. La administración ha de someterse, en todo caso, a una especie de regla de conducta, la necesidad de perseguir el interés público en cada una de sus actuaciones. De ahí el gran acierto de la Constitución al determinar que los tribunales controlarán el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican. Art. 106,1 de la Constitución. Por esa vía, el fin se erige en un nuevo elemento nada menos que de rango constitucional, del acto administrativo. Este deberá enderezarse al logro de aquella finalidad que determinó el otorgamiento de la potestad ejercitada. Según Garrido Falla, así como el elemento causal se determina con la contestación a la pregunta ¿por qué?, el elemento fin del acto administrativo es la respuesta a la pregunta ¿para qué?. Y así como la realización de actos de derecho privado por los particulares no responden a exigencias objetivas de la ley, sino a los motivos extrajurídicos que animan a cada sujeto, en cambio el acto administrativo se dirige siempre a una finalidad objetivamente determinada, el interés público o el interés del servicio público. En cada acto administrativo el fin viene dado, pues, por una especial manifestación del interés público. Así, por ejemplo, el fin del nombramiento de un funcionario es proveer una vacante, el fin de unas oposiciones elegir el más apto, etc. 1.3,5. Elemento formal. Por elemento formal podemos entender tanto el iter que ha de seguirse para dictar cualquier acto administrativo, el procedimiento, como las características externas que ha de reunir el acto. En este sentido amplio Garrido Falla distingue la forma de integración de la voluntad administrativa o procedimiento administrativo, la forma de la declaración de la voluntad administrativa o forma de exteriorización. Como procedimiento, el elemento formal viene constituido por las normas, pautas y reglas que rigen a las administraciones públicas en la formación de su voluntad, las cuales constituyen garantías de cara al ciudadano, que encauzan la labor administrativa para evitar arbitrariedades, abusos o ilegalidades. La sumisión del actuar administrativo a un determinado procedimiento ha pasado a ser en nuestro derecho una exigencia constitucional. Art. 105c de la Constitución. El procedimiento sería un modo de producción de un acto,
por aplicación de normas jurídicas superiores a ese acto. El acto administrativo no puede ser producido de cualquier manera, a voluntad del titular del órgano a quien compete tal producción, sino que ha de seguir para llegar al mismo un procedimiento determinado. El procedimiento es, pues, un cauce necesario para la producción de actos administrativos. Así, el artículo 34 LPAC dice: los actos administrativos se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. Como características físicas o externas, el elemento formal viene perfilado por lo dispuesto en el art. 36 LPAC. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito o a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Actos múltiples. La forma externa del acto no se agota en esta disposición, pues la ley establece, según los casos, otros elementos formales muy concretos, que concurren según la naturaleza del acto en cada caso, como la motivación, requerida si una resolución se aparta de lo dispuesto en el informe emitido durante su tramitación, por ejemplo, el pie de recurso, la estructura normalizada, para las solicitudes singularmente ex art. 66,4 LPAC, etc. 2. La motivación. Con este nombre se conoce uno de los requisitos de forma del acto administrativo, que hemos enumerado a la hora de analizar sus elementos. La motivación del acto administrativo consiste en la expresión en el mismo, integrada en su texto, de las razones que han movido a la Administración para dictarlo. Lo primero que conviene analizar en relación con este tema es el determinar si es o no necesaria u obligatoria la motivación de los actos administrativos. Al respecto parece conveniente resaltar, ya que la regla general en nuestro derecho es el carácter meramente facultativo de dicha motivación, salvo en los supuestos expresamente señalados en el artículo 35 LPAC, conforme al cual 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, a los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. B. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión. C. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. D. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. E. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. F. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. G. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. H. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Y los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso,
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Finalmente, hemos de tener en cuenta, como dice Garrido Falla, que si la motivación puede tener una importancia secundaria cuando se trata de actos reglados, adquiere sin embargo especial relieve en relación con los actos discrecionales, para permitir su posterior control jurisdiccional. 3. La eficacia de los actos administrativos. 3,1. La ejecutividad de los actos administrativos. El acto administrativo se perfecciona cuando en su producción concurren todos los elementos esenciales, lo que lleva consigo que se le atribuya una presunción de validez que dispensa a la administración autora del acto de seguir ningún tipo de proceso declarativo si alguien, en cualesquiera instancias, pusiera en duda o pretendiera su invalidez. A este especial efecto de los actos administrativos se refieren los artículos 38 y 39 de la LPAC, Ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 38. Ejecutividad. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Artículo 39. Efectos. Como dice R. Parada, la presunción de validez o, lo que es igual, de legitimidad o de legalidad del acto administrativo no es, sin embargo, una presunción juris et de jure inamovible, sino una simple presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario en todo tipo de procedimientos o procesos impugnativos en los que frontalmente se discuta sobre su invalidez. La presunción de validez cubre efectivamente los actos definitivos, pero no toda la actividad probatoria previa a estos que se refleja en el expediente administrativo, pues como dice el Tribunal Supremo, la presunción de legalidad que adorna los actos administrativos no significa un desplazamiento de la carga de la prueba que, conforme a las reglas, corresponde a la Administración, cuyas resoluciones han de sustentarse en la plena acreditación del presupuesto fáctico que invoquen. STS de 22 de mayo de 1981. Y sigue el art. 39. No obstante, la eficacia quedará demorada a cuando así lo exija el contenido del acto. Principalmente se refiere a los supuestos de condición o término suspensivo. B. Cuando esté supeditada a la notificación o publicación. C. Cuando sea preceptiva la aprobación superior. Además, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando 1. Se dicten en sustitución de actos anulados. 2. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Como hemos dicho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado el principio de la presunción de validez de los actos administrativos, en el sentido de que la carga de recurrir para destruir aquella presunción corresponde al administrado, sin que ello signifique que la carga de la prueba de los hechos o fundamentos fácticos en los que se basa la potestad administrativa se desplace a los ciudadanos, pues estos han de ser probados por la Administración en la medida que integran el supuesto de hecho de la norma que la Administración invoca para imponer una consecuencia jurídica. SSTS 26 de diciembre de 1990, 29 de noviembre de 1991. Este privilegio se conoce también con el nombre de autotutela declarativa, es decir, se presume que el acto es válido y por eso produce efecto desde que se dicta. Por esta ejecutividad del acto administrativo, cuando se dicte puede y debe ser llevado a la práctica. Y junto a ella, se ha distinguido otra peculiaridad privilegiada de los actos, la ejecutoriedad, ejecución forzosa o acción de oficio, que en cualquiera de estas formas es llamada, regulada por extenso en los artículos 97 a 105 de la LPAC, y en virtud de la cual la Administración lleva a la práctica el acto administrativo, cuando el particular obligado a ello no lo hace voluntariamente. Hay que saber distinguir en consecuencia este privilegio de ejecutividad, o eficacia, de lo que se denomina la ejecutoriedad, o acción de oficio o privilegio de decisión ejecutoria, esto es,
la potestad de la Administración para llevar a efecto el mandato que el acto incorpora violentando la posesión y la libertad personal del administrado sin necesidad de la intervención judicial. También se denomina a la ejecutoriedad como ejecución forzosa. Los medios de ejecución forzosa que se contemplan en la LRJPAC son: apremio sobre el patrimonio, multa coercitiva, compulsión sobre las personas, ejecución subsidiaria. 3,2. El principio de autotutela declarativa. Todos los actos administrativos, salvo aquellos expresamente exceptuados por la ley, son ejecutorios, esto es, obligan al inmediato cumplimiento aunque el sujeto pasivo discrepe de su legalidad. Como veremos, esta eventual discrepancia ha de instrumentarse precisamente a través de la impugnación del acto, siempre que sea posible, impugnación que no suspende por ello la obligación de su cumplimiento ni su ejecución, si bien existe la posibilidad de suspensión como veremos. Por ello se dice que la decisión administrativa se beneficia de una presunción de legitimidad que lleva a su cumplimiento necesario, sin necesidad de tener que obtener ninguna sentencia declarativa previa. Previamente a cualquier verificación por el juez, la cual queda desplazada a una eventual intervención a posteriori en el posible proceso impugnatorio que contra el acto puede montarse, la decisión de la Administración vincula a la obediencia. La doctrina habla por ello, expresivamente de un privilegio de decidir previamente a toda intervención del juez, en el doble sentido de que para ser obligatoria la decisión administrativa, no precisa el previo control judicial y de que ese control solo es posible cuando la Administración previamente ha decidido de manera ejecutoria. De esa presunción de legitimidad de los actos administrativos derivan una serie de consecuencias importantes. Como precisa el artículo 39,1 de la LPAC, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, lo cual trae como consecuencia que el particular a quien afecte tal declaración administrativa resulta, desde el momento en que ésta se le notifica, titular del derecho o la obligación declarada por la Administración por la fuerza misma de la declaración. B. La presunción de legalidad de la decisión es, obviamente, iuris tantum y no definitiva. No tiene, pues, el acto de la Administración el valor definitivo de una sentencia declarativa, de modo que es erróneo técnicamente hablar como se ha hecho de fuerza de cosa juzgada, es decir, esta presunción de validez admite prueba en contrario. Conviene notar que el mecanismo expuesto, que desplaza la carga de accionar al administrado, no implica necesariamente un desplazamiento paralelo de la carga de la prueba dentro del proceso. La Administración es titular de la carga de la prueba con normalidad en el plano material de las relaciones, de modo que si la ha desatendido y no obstante ha dado sin prueba por probados determinados hechos, la decisión que adopte será inválida. En este sentido, rotundamente, la sentencia de 12 de noviembre de 1974. El administrado tendrá la carga de impugnar esta decisión y de justificar su ilegalidad. Desde luego, para hacerlo le bastará con invocar la desatención de la carga de la prueba que incumbía a la Administración, argumento formal que no le grava a él en el proceso con la carga de hacer una prueba contraria, muchas veces por lo demás, siempre que se trate de hechos negativos, virtualmente imposible. 3,3. Efectos, demora y retroactividad. Por eficacia de los actos administrativos se entiende, en primer lugar, la producción de los efectos propios de cada uno, definiendo derechos y creando obligaciones de forma unilateral. La jurisprudencia distingue entre validez y eficacia de los actos. La primera, como dice el Tribunal Supremo y acabamos de ver, supone la concurrencia en el acto de todos los elementos que lo integran y tiene lugar desde el momento que se dictan o acuerdan, mientras que la eficacia hace referencia a la producción temporal de efectos que puede hallarse supeditada a la notificación, publicación, condiciones o aprobación posterior del acto válido. Efectivamente es así con carácter general. Los actos administrativos como los actos jurídico-privados y las normas, se dictan para el futuro, y por ello producen efectos desde la fecha en que se dicten. No obstante, este principio sufre dos órdenes de excepciones,
bien por la demora de la eficacia, bien por la irretroactividad tal y como establece el artículo 39,2 LPAC. A. Demora. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. La demora en la eficacia del acto administrativo, es decir, el retraso en la producción de sus efectos propios, puede originarse porque así lo exija la naturaleza del acto. Hasta la toma de posesión no es eficaz el nombramiento del funcionario, porque el contenido accidental incluya una condición suspensiva o término inicial que así lo establezca. O bien, por último, porque la eficacia quede supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Además, el acto ya eficaz puede dejar de producir efectos en los casos de suspensión. B. Retroactividad. La proyección de la eficacia del acto sobre el tiempo pasado se gobierna por la regla general de la irretroactividad, principio sin excepción para los actos de gravamen o limitativos de derechos en aplicación inexcusable del artículo 9,3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, debiendo entenderse aquí por disposición no solo los reglamentos, sino también, y con mayor motivo, los actos administrativos. Para los actos favorables o ampliativos, el principio general es también la irretroactividad. Sin embargo, es posible la eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieren ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y éste no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Art. 39,3 LPAC. Aunque en estos casos la ley afirma que la retroactividad tendrá carácter excepcional, el Tribunal Supremo, con buen juicio, parece imponer la eficacia retroactiva a los actos dictados tanto en sustitución de actos anulables como de actos nulos de pleno derecho. A favor de esta tesis están los principios de buena fe, de seguridad jurídica y legalidad, pues sería anómalo, y por tanto rechazable, que la infracción del ordenamiento jurídico por la Administración beneficiase a ésta retrasando el nacimiento de situaciones jurídicas y sus consecuencias más allá del momento en que debieron nacer. La eficacia retroactiva de los actos favorables estará siempre condicionada, en primer lugar, a que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en el momento a que se retrotraiga la eficacia del acto y, en segundo término, a que no lesione derechos o intereses de otra persona, pues la retroactividad de un acto, aunque sea beneficiosa para unos interesados, puede ser gravosa o perjudicial para otros. Por ejemplo, el ascenso de un funcionario puede perjudicar a otros del mismo escalafón. 4. Notificación y publicación. 4,1. La notificación es el principal acto de comunicación del acto administrativo. Es importante, porque si el acto no se comunica a sus destinatarios, difícilmente puede ser ejecutado por estos. En no pocas veces, su eficacia depende de esta comunicación. Por eso la LPAC se detiene largamente en la regulación de la notificación y de la publicación, que es otro medio de comunicación posible. El impacto de las TIC en la teoría y práctica del acto administrativo se ha dejado notar especialmente en este punto, procurando siempre la actualización de medios de acuerdo con la evolución social. Los artículos 40 a 44 de la LPAC señalan el contenido y plazos de la notificación al establecer. Artículo 40. Notificación. 1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos, en los términos previstos en los artículos siguientes. 2.
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 5. Las administraciones públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando estos tengan por destinatarios a más de un interesado. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos. A cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. B. Cuando, para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. 2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. B. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha,
la identidad y el contenido del acto notificado. 4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las administraciones públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el padrón municipal, remitidos por las entidades locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel. Han pasado, o tienen vocación de pasar a ser la excepción a la regla, cuando hasta fechas recientes eran lo normal y lo siguen siendo en numerosos ámbitos de la administración pública. El art. 42 dispone al respecto. 1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración u organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40,4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante
o en la dirección electrónica habilitada única. 4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Artículo 44. Notificación infructuosa. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las administraciones podrán publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 4,2. La publicación. Añaden los artículos 45 y 46 LPAC. Artículo 45. Publicación. 1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación en los siguientes casos. A cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas, o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. B. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. 2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40,2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. 3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cuál sea la administración de la que proceda el acto a notificar. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el diario oficial correspondiente. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones. Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente diario oficial.